que por ahí se van beneficiando de cierto sistema cruel, ¿no? Bueno, como estaba anunciado, toca cerrar el proceso que venimos haciendo desde el campo de obras y servicios sociales con esta propuesta que se denominó así como violencia y derechos humanos, o nuestras prácticas también pastorales y los derechos humanos. Es un poco el tópico y la motivación para pensar y compartir. Primero también agradezco al equipo que me confió este momento de encuentro final, que por ahí no sé si provoca síntesis, pero sí es el punto de llegada para que después cada uno y cada una de ustedes haga sí, una síntesis personal con todo el recorrido, la cosecha, el trabajo que cada uno y cada una quiera hacer de todo esto que hemos venido compartiendo en estos 4 encuentros. Así que mando ese agradecimiento al equipo. Y también decir que humildemente, con una práctica, ahí en la placa creo que se está proyectando, dice algunas de mis responsabilidades. Yo formo parte del equipo pastoral de obra de la Casa Salesiana de Mar del Plata, que tiene así como varias micropresencias y distintas escuelas. Y después tengo un trabajo puntual en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que acompaño en esta región al Organismo Provincial de Niñez. Así que ese es uno de mis desempeños. Y entonces, como cualquiera de ustedes, me parece que, y yo siento también la obligación de decirlo, que sea una charla amena entre compañeros y compañeras que andamos y caminamos la misma práctica cotidiana, pastoral, educativa, y que muchos de ustedes incluso tienen seguramente más experiencia que yo para poder hablar incluso de estas cuestiones que nos atraviesan cuando pensamos en derechos humanos, en violencias, en la vida de los jóvenes y las familias que habitan los sectores populares. Así que, como siempre, a veces intentamos recuperar los saberes de todos y de todas, nos vamos a dar una invitación, dos preguntitas o una preguntita, que está en la próxima placa, creo, para poder compartir. Así que con micrófono abierto, a medida que nos vas... Ah, no, tenemos un link, ¿no, Agus? De Padlet. Ahí tenés el micrófono cerrado. Lo vamos a hacer con un link de Padlet. Ahí está. No sé si, Sandra, vos me lo podés pasar al chat del grupo, de acá así no me voy de la pantalla, si no, tengo que hacer alguna maniobra. Vamos a ver si puedo. Entonces, la invitación es a poder compartir en este momento por qué plantearnos para pensar nuestra acción pastoral desde la óptica de los derechos humanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué iconos bíblicos nos inspiran para pensar el porqué de mirar desde los derechos humanos nuestra práctica pastoral? Quizás sean palabras del mismo Jesús, pasajes del Evangelio, las acciones y hechos de los apóstoles. Y obviamente también pensar desde nuestro carisma cómo Don Bosco vivió ese compromiso por los derechos humanos de los jóvenes de su tiempo. Bien, ahí voy, discúlpame que Está el tuve link, ya compartí el link para que puedan ir escribiendo. Perfecto. Ahí está, gracias. Disculpen, ahí va. Perfecto, ahí está el Padlet a la mano. Entonces, si quieren, de paso, voy repitiendo la pregunta. Está arriba, ¿no? Sí, en el Padlet está. Exacto, arriba están en el padre, está arriba. ¿Por qué entonces nos invitamos a pensar nuestra acción pastoral desde la óptica de derechos humanos? Y si a alguien se le viene al corazón y a la mente, ¿qué icono bíblico nos puede inspirar? O quizás
de la vida de nuestro padre Don Bosco. Si alguien le da fiaca a escribir y quiere abrir el micrófono. Sí, sí, mientras vamos completando el Padlet, estaría bueno que si alguno quiere a viva voz, lo va compartiendo mientras los demás vamos sumando al muro que tenemos. Hola, buenas tardes. Em, ¿Qué tal? Bueno, mira, nosotros creo que desde el espacio nuestro de Hogares de Cristo, em, la acción pastoral desde la óptica de los derechos humanos está, bueno, prácticamente impresa porque creo que es necesario nosotros al recibir la vida como viene y dedicarnos a los rotos, personas que están prácticamente sin cumplirse ninguno de sus derechos humanos. Y tratar de restituirle esos derechos y acompañarlos en eso es parte de la tarea cotidiana, digamos. Como hijo bíblico, a mí se me vino a la cabeza la parábola del buen samaritano. Bueno, por ahí un poquito por ese lado. Y, y bueno, y de la vida de Don Bosco, algo que nosotros vivenciamos a diario y que por ahí es donde nos sentimos un poco más identificados, es cuando, bueno, Don Bosco visitaba las cárceles y a los chicos que él acompañaba desde otro lugar y les daba aliento para que sepan que igual tenían un lugar a donde poder acudir. Así, bueno, más o menos eso. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo escrito en el Padlet, ¿no? Ahí Sandra dice, yo he venido, recupera aquellas palabras de Jesús de yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si quieren, buenas tardes. Si quieren, comento lo que escribí en el Padlet. Para Muy bien. mí, pensar el estar en nuestros patios desde los derechos humanos es estar parado ante el Evangelio, ¿no? Desde ese lugar. Y, y aquellas cosas que me resonaban era primero la lectura del buen samaritano, esto, más gestos que palabras y la mesa compartida, ¿no? Esta comunión con aquellos que están en situación más vulnerada. Sentirme que cuando estoy en el barrio, estoy en la periferia, siento que estoy ahí en medio de ellos, ¿no? En el reino de Dios. Y como gesto de Don Bosco, caminar las calles. Me parece esto de observar esa mirada de Don Bosco, de detectar aquel joven que estaba en peligro, ¿no? Su forma de acercarse también, de ser presencia y su forma de estar en los patios. Muchas gracias. Ahí tenemos otra. Porque nuestra misión nos convoca a trabajar en función de las personas, de su dignidad humana, profesamos una fe que mira a todas las personas como hijos e hijas de Dios. Por las acciones pastorales, buscan, entre otras cosas, promover que todos los hombres como hijos de Dios, los derechos humanos tienen el mismo fin. Don Bosco siempre buscó dignificar la vida de todos los pibes más empobrecidos. La mesa compartida, decía Vivi. Ahí tenemos la escena de Jesús y la mujer adúltera, misericordia, perdón y no ser condenado injustamente. Ya los hermanos del Campito, Julio, dice, las vulnerabilidades son violencias que deben ser defendidas desde la mirada de los derechos humanos, cuestiones que fueron vistas por Don Bosco.
La misión evangelizadora pasa inevitablemente por el respeto de los derechos humanos. El icono bíblico, Jesús en la sinagoga. De pie que lee el texto de Isaías, he venido para la salvación de todos, y hoy se cumple esa palabra. Bueno, y ahí siguen, ¿no? Los aportes. No sé si alguien más quiere hacer mención. Yo, si no, a continuación, algunos que también me han inspirado mientras preparaba este compartir. Pensaba también, creo que fue Sandra que lo mencionó, lo escribió, aquello de Jesús contándonos sobre el buen pastor que conoce a sus ovejas y nos dice que ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en Juan. Luego también este testimonio de Jesús frente a la pregunta de Juan el Bautista, si era el que estaban esperando, y entonces aquel canon, ¿no? de la acción de Jesús. Dice, vayan y cuéntenle lo que oyen y ven. Los ciegos ven y los cojos caminan, los leprosos quedan limpios y los sordos escuchan, los muertos resucitan y se anuncia la buena noticia a los pobres. No las acciones y los frutos de la actividad de Jesús con sus discípulos, signos del reino presente. Y luego algo que también, hablando de los derechos humanos, en algún momento el Papa Francisco recordó fue la bienaventuranza de felices los que trabajan por la paz. Como también anuncio e inspiración para quienes caminamos en esto de trabajar por el bien de todos, por la vida digna, por la vida en abundancia en los sectores más empobrecidos a los que nos sentimos enviados, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos a continuación también algo en la tradición y el magisterio de la Iglesia que es interesante poder recuperar y compartir. Aquello con lo cual comienza Gaudium in Spes, que lo podemos leer, esto de que nada de lo humano nos sea indiferente, ¿no? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los más pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Esta idea de que nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón. Es como, de alguna manera, esta presencia viva de la Iglesia en el mundo, que se siente asociada al fruto y al momento que cada cultura y el mundo va atravesando en cada momento histórico. No es posible pensarnos como iglesias fuera de las realidades que habitan cada momento histórico, ¿no? Y después algo de la tradición más antigua de Sar Ireneo, esto que también por momentos tenemos grabado y que incluso el Papa Francisco recuperó como doctor de la Iglesia, esto de que la gloria de Dios es que el hombre viva. Puede ser también una recuperación en el magisterio de la Iglesia y tantas otras, ¿no? Obviamente está plagado la reflexión eclesial en la doctrina, en la enseñanza social de la Iglesia, del compromiso en las realidades del mundo, que como Jesús y los discípulos, la misma Iglesia continúa en el tiempo. Y ahora pensémoslo desde nuestro carisma, y ahí fui a recuperar algo de las memorias del oratorio y de las constituciones de los salesianos de Don Bosco. No sé si salieron algunos pasajes, creo que salió algún pasaje de la vida de Don Bosco en el Padlet, no sé, Agus, si tenés ahí a mano, pero sí hay una conciencia que todos tenemos de Don Bosco
pensando, reflexionando, escribiendo y actuando, obviamente, desde las realidades que los pibes y las pibas de ese tiempo en la Italia del siglo XIX iban viviendo, y todas las respuestas que él y sus jóvenes salesianos intentaron dar. Entonces, un pequeño ícono que puede resultarnos muy ameno son aquellas preguntas que le dirigió a Bartolomé Garelli, ¿no? Amigo, ¿cómo te llamas? Los intereses, las preocupaciones de Don Bosco, ¿no? Aquello que lo invitaba a pensar o a comunicar y que quería conocer del joven Bartolomé, de dónde eres, si vive tu padre y tu madre, si sabes leer y escribir. Recién luego, Don Bosco le empieza a preguntar sobre su experiencia de espiritualidad, si le hizo la primera comunión, si se había confesado, y le asegura que nadie le va a pegar, ¿no? Genera un momento de encuentro desde también la seguridad de que había otro vínculo posible desde ese cura que se le acercaba, ¿no? Y después la otra experiencia del acercamiento, o mejor dicho, la visita de ese huérfano del Valle de Sesia, que en una noche de tormenta se acerca sin la posibilidad de poder guarecerse en ningún lado. Dice, ese joven que le dice, solo le pido que me dejen pasar la noche en un rincón de la casa. Bueno, ya conocemos la escena, ¿no? Y mamá Margarita, que construye con unos ladrillos y algunas pequeñas cosas la primera cama del oratorio. Digo, en todas los momentos que nosotros los podemos encontrar en las memorias del oratorio y en los pasajes escritos también de nuestra tradición carismática, vemos a Don Bosco y a los primeros salesianos en una preocupación permanente por la vida digna, por el bienestar de los pibes, y por el desarrollo de su vida plena, obviamente también desde la propuesta del encuentro con Jesús, pero y por eso también nuestro carisma de alguna manera toma una particular importancia en aquel siglo XIX en un encuentro distinto con los jóvenes más pobres, en donde hay claramente un interés por la promoción social e integral de todos los pibes, ¿no? Entonces, también en las constituciones de los salesianos consagrados, ahí yo recordaba el número 33, en donde se habla de la promoción social y colectiva. Que, bueno, es muy interesante recorrer, digamos, las constituciones en donde también hay una conciencia y un llamado a saberse de los hijos de Don Bosco, hijos signos y portadores del amor de Dios, un amor que se hace efectivo y real para una vida plena y plena de derechos, ¿no? Estoy medio distraído, perdón, porque no los veo, entonces me estoy tratando de acomodar mientras hablo las viñetas. Estamos aquí y vemos tu presentación. De paso también les digo que a medida que vamos charlando, el que quiera, o el mismo equipo, si quiere hacer alguna salvedad o agregado, no hay ningún problema. Bueno, dicho esto, digamos que hay miles de justificaciones como para pensar por qué trabajar desde los derechos humanos, aparte de que hay también, un argumento de autoridades que la RAS y las distintas instituciones de la congregación a nivel internacional, por ejemplo, Don Bosco Internacional, que es una organización creada en 2014 que tiene sede en Bruselas, que se creó para dialogar con la política de Europa Occidental, sobre todo, y los gobiernos y las instituciones oficiales de los estados europeos,
viene ya desarrollando hace varias décadas incluso un interés primordial, y los rectores mayores han insistido mucho con esto, de pensar nuestras prácticas desde la incidencia política en materia de derechos humanos. Entonces, cada uno y cada una puede bucear en todas las argumentaciones que tenemos como para pensar todo el desarrollo integral, humano integral que nuestras presencias despliegan en los territorios. Pero está bueno también, ahí vamos a continuación a la placa que sigue, Agus, hacer un poco un parate en pensar en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo les traigo puede haber también miles de diagnósticos sobre la situación actual del mundo y de nuestro continente en particular, o de nuestro país. Y me gusta pensar esto que a veces lo podemos escuchar por diversos lados. Yo lo he escuchado de Alfredo Carballeda, que es un intelectual del mundo del trabajo social, y él habla de una sociedad fragmentada, ¿no? Entonces, hay ese fragmento que se los quiero leer. Y lo relaciona esta fragmentación y la ruptura de los lazos sociales con la imposición que hace décadas se ha dado globalmente del neoliberalismo. Dice, la imposición del neoliberalismo trajo aparejado una nueva forma de relaciones sociales. El vínculo y el lazo social como elemento constitutivo de solidaridad se fueron diluyendo. Se genera una sociedad signada por las relaciones violentas, donde el otro deja de ser un constructor de identidad y de confianza y se transforma en un objeto. Luego también, también desde las ciencias sociales, pero desde ópticas, por ejemplo, del feminismo, Rita Segato es una antropóloga argentina también. Ella habla de la pedagogía de la crueldad, que probablemente muchos y muchas de ustedes han escuchado nombrar, como un modo en el que el sistema político, cultural y económico nos ofrece actualmente para vincularnos. Y entonces, ante la pregunta de qué es la pedagogía de la crueldad, dice Rita, la estrategia es matarnos el corazón. Lo que llamo la pedagogía de la crueldad, dice, es hacer que sintamos menos. Es todo aquello que promueve que veamos la vida como cosa, que tengamos menos sensibilidad para el sufrimiento. Fíjense, y me hacía acordar algo que yo no lo escuché, no lo he podido ver en ningún documento visual, pero dicen que cuando en algún momento Margaret Thatcher había hablado sobre el neoliberalismo, decía que la estrategia era ganar el alma de las personas, digamos, ¿no? Que la transformación necesaria para el triunfo de este capital pasado de rosca es llegar a ganarle el alma humana. Por eso muchas veces muchos intelectuales ligados a la política o al pensamiento social se preguntan, a veces para mí me gusta un poco de manera pesimista, la posibilidad de salirse de ese esquema, ¿no? Cómo poder plantearnos, y nosotros tenemos el desafío como creyentes de poder, desde la esperanza y el amor, creer que otro mundo es posible, que el reino habita de distintas maneras entre nosotros y que tenemos el desafío de hacerlo crecer. Y luego, palabras del Papa Francisco, como decía recién, esto de una sociedad que se pasó de rosca. El Papa Francisco tiene muchísimas, nos han quedado de él muchísimas expresiones públicas en donde, y en los documentos, de alguna manera nos pincela un diagnóstico de época, ¿no?
la preocupación del Papa por las causas, decía, ¿no? En Laudato Si. No solamente quedarnos con hacernos el diagnóstico superficial, sino poder invitarnos a poder pensar las causas de esta situación en la que habitamos. Y él hablaba de esto de la sociedad que se pasó de rosca, de la cultura del descarte, de cómo vivimos más parados desde un sálvese quien pueda, a entender que nadie se salva solo, ¿no? Y aquello cuando pensaba también en las situaciones que plantean algunos estados a nivel internacional y algunos gobiernos, de que estábamos atravesando una especie de tercera guerra mundial por pedacitos o en cuotas, y constantemente denunciando a este neoliberalismo que parado él decía, en una tecnocracia dominante, ¿no? Donde nos domina la técnica y cada vez más nos vamos olvidando del vínculo humano y del cuidado necesario que tiene la tierra. Dice en algún momento, recupera aquello de que sufre dolores de parto, junto con el pobre, ¿no? Entonces, sabernos, y lamentablemente quizás nuestro país es bastante reflejo de esta, o es al menos una punta del iceberg, un laboratorio muy particular de este capitalismo terminal o liminal que también en manos de las derechas que pululan en distintos países del mundo, instala un sistema de despojo o reinstala un sistema de despojo, ¿no? Con la deuda social, la deuda económica, las deudas externas que tienen países como el nuestro, la crisis social en la cual empuja esa deuda, ¿no? Y la ruptura de estos lazos sociales, como decía Alfredo Carballeda. Entonces estamos en un panorama bastante complejo y preocupante cuando nosotros queremos o intentamos nombrar todas estas realidades. Y obviamente ni que hablar de la realidad en la cual se encuentra la tierra, nuestra casa común, que también de alguna manera es parte del pensar los derechos humanos, ¿sí? Hay un autor, un sociólogo argentino que habla de la violencia ecológica que sufren los pobres, ¿no? La violencia ambiental, sobre todo en barrios, pensemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, muchas veces donde la tierra ha sufrido mayormente el daño del medio ambiente, es donde se acumulan las barriadas empobrecidas, ¿no? Y los gobiernos que no se preocupan por garantizar las condiciones. En ciudades como en la que vivo yo, en Mar del Plata, es cada vez más claro el interés de los gobiernos por solamente mantener los lugares de distracción de la gente que puede gastar dinero, el turismo y el olvido de las ciudades profundas, ¿no? Muy bien. Ahí a continuación, para no hablar tanto y de paso cerrar la ventana porque me parece que se escucha el ladrido del perro, vamos a escuchar 1 minutito, 2 minutitos al Papa Francisco en un mensaje que les envió a un encuentro en Rosario, hablando de la realidad de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y prestémosle atención, después hagamos un mínimo compartir de algunos elementos que nos llamen la atención de las palabras que el Papa recupera. Y en un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad. Es necesario fortalecer la comunidad.
Todo pueblo tiene en sí mismo las herramientas para superar aquello que atenta contra su propia integridad, contra la vida de sus hijos más débiles, contra todo que atenta. Es necesario fortalecer la comunidad. Nadie de buena voluntad puede sentirse excluido ni ser excluido de la gran tarea de que Rosario sea un lugar en el que todos puedan experimentarse hermanos. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. La alternancia de las gestiones deben sostener la continuidad de los procesos de cambio. Es necesario trabajar no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia. El silencio del Estado en esta materia solo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas. En un contexto como este es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico. Cada miembro del Poder Judicial es responsable de custodiar su integridad, la que comienza por la rectitud de su corazón. Asimismo, es de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que con su compromiso silencioso con la justicia muchas veces ponen en riesgo su vida por el bien común en un contexto que tanta... Muy bien. Hasta ahí entonces es el mensaje del Papa. Fíjense que sintéticamente en esos 2 minutos, cómo nos tira muchas pistas del diagnóstico, de las causas y de las propuestas que nos da por dónde caminar. ¿Quién quiere, no sé si alguien quiere recuperar algún subrayado? Así me tomo un mate más. Hola, ¿Qué desbloqueo? ¿Yo algo? Dale. Facundo. Hola a todos. Sí. No, pensaba, sumado a lo que decías hace un ratito, ¿no? De los derechos, alguien también por ahí decía el tema de la dignidad. Y algo que decía el Papa recién tiene que ver con fortalecer la comunidad, digo, y digo, pensaba en qué hacía Jesús para eso, ¿no? Cuando escuchaba. Eh, y por eso uno de la primera pregunta, ¿no? que hiciste al inicio. Porque digo, Jesús lo primero que hacía, si no me equivoco, era escuchar que quería el otro, ¿no? No solo no le imponía nada, sino que también escuchaba y después decía, bueno, organícense, ¿no? Bueno, o dale, va a ver qué tienes, ¿no? ¿Qué tienen? Y ayúdense, ¿no? Desde el paralítico hasta cuando fue la multiplicación de los panes, ¿no? Digo, y este me parece que es un primer derecho, ¿no? Tiene que ver con la dignidad humana y con el derecho esto, a ser escuchado, a tener una participación activa en la vida comunitaria, en la vida, en la solución de las situaciones, de los problemas, que no es la libertad solamente propia mía y que yo pueda hacer lo que quiera, sino en relación a todo lo demás, ¿no? Al colectivo, digamos. Pero bueno, eso me quedó resonando y lo relacioné con otra pregunta que no había llegado a contestar. Así que bueno, Bueno. Gracias, Jimena. Ahí me haces acordar de algo que es un elemento que vamos a ver después, que es esto de recuperar la palabra, ¿no?
y la pregunta de Jesús a muchos enfermos o aquellos con quienes se encontró, de qué es lo que necesita, de qué quiere ser sanado, ¿no? Y también la congregación invitándonos desde los orígenes y actualmente en algunas líneas que después vamos a compartir, a poder recuperar la palabra de los jóvenes y las jóvenes en procesos de incidencia política. Bien, ¿qué más? En Campito están todos, ¿eh? Damián, un exalumno, ahí, muy bien. Cariño, Dami, abrazo. Yo Eh, me quedaba sí, pensando, no sé si se escucha, hola a todos, Oregón. en esto de las herramientas de las comunidades, ¿no? Cómo seguir pensando y generando en estos tiempos en los que está todo tan roto, las estructuras sociales, cómo seguir pensando espacios de discernimiento, de pensamiento lucidante en nuestras comunidades, donde la palabra está cada vez más debilitada también por la crisis de la educación, está como empobrecida, como que nos cuesta darnos conversaciones profundas, escuchar, empoderarnos y que no sea solamente, digamos, gritar, ¿no? Sino buscar esas estrategias, ponerlas en valor. Me gusta mucho esto de la respuesta está en las mismas comunidades. Bueno, cómo nosotros ser buscadores de esas respuestas y generadores. Me quedo pensándolo. Gracias, Ivonne. Esta idea del Papa Francisco, que también incluso han recuperado de distintas maneras algunas jurisdicciones estatales. Por ejemplo, en nuestro país, yo hoy les contaba que trabajo en el Ministerio de Desarrollo, antiguamente Desarrollo Social, y no, no por nada, digamos, se le fue cambiando el nombre, porque hay en ciertos sectores también una conciencia de, por eso llamarse Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de recuperar la necesidad de construir comunidad desde las distintas militancias que cada uno y cada una pueda tener, ¿no? Nosotros desde nuestras presencias salesianas, desde las militancias políticas o sociales o gremiales incluso, de poder construir estos espacios que decía Ivonne, ¿no? Espacios comunitarios que nos permitan conversaciones y hacernos buenas preguntas. Y para eso, eso requiere tiempo, tiempos reposados, ¿no? Reposar en las preguntas, reposar en la escucha de los hermanos que tienen muchas cosas para decir, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún subrayado más? Yo lo único, digamos, que el concepto esto de volver a la comunidad, volver a pensar en trabajar en conjunto, porque muchas veces uno cuando se pone a pensar un poco sobre estas realidades, lo ve como algo inalcanzable el poder eh, afrontarlo. Y me gusta mucho este planteo de, bueno, cada uno desde su lugar, en comunidad podemos empezar a transformar una realidad. Y se me viene un poco lo de unas charlas anterior de la chica de Brasil, no recuerdo su nombre, que hablaba esto de ser un factor de cambio desde la realidad donde estamos insertos. Empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo cambiar la realidad donde estoy, donde vivo? ¿Cómo puedo ayudar a construir? Y construir no solo desde desde nuestra obra, sino bueno, en conjunto, buscar ayuda, armar redes de trabajo, de apoyo y ser un factor de cambio de la sociedad donde la obra, nuestra obra está inserta. Y por ahí para mí es la clave, arrancar por nuestro lugar, a caminar de a poquito y hasta que nos encontremos todos en ese camino. Gracias, Leandro. El otro día, un obispo así decía, la fe nos hace familia, nos hace hijos de Dios con otros y no nos deja solos. Siempre va a haber alguien, ¿no? Y bueno, porque Dios, también Dios Trinitario, es la mejor comunidad. Entonces, este desafío
de hacer comunidad y construir comunidad es una alternativa muy fuerte frente a la sociedad que vivimos, frente a la realidad que nos toca de alguna manera acompañar, seguir, ¿no? Y es una fuerza muy grande que yo creo que es un desafío y una fuerza muy grande que tenemos como cristianos, como salesianos, y que hay que cultivar cada día, hay que cuidar, hay que sostener, hay que alentar, pero el camino es por ahí, ¿no? Porque Jesús mismo eligió a 12, los hizo comunidad con todas las dificultades que había ahí, las diferencias, con todas las diversidades, ¿no? Que tenían cada uno de los apóstoles allá, ¿no? Digo, me parece que recuperar ese valor y saberlo vivir, ¿no? Más allá de proclamarlo, vivirlo, que en nuestras casas, en nuestras presencias, en nuestras pastorales, la gente puede decir, qué bien se vive aquí, qué bueno es estar con otros, qué bueno es tener, si uno pudiera llegar a decir también, tantos hermanos. Bueno, hacer familia grande me parece que es un camino muy lindo. Gracias, Carlos. Y bueno, tenemos en nuestros lugares muchas experiencias en las cuales vamos intentando hacia adentro de nuestras comunidades salesianas o en el encuentro con otras organizaciones eclesiales o sociales y políticas, estos intentos de construir comunidad. Muchos y muchas de ustedes, por ejemplo, participan o participamos de los Hogares de Cristo, que es un lugar en el cual hemos encontrado un lugar para compartir esta vida, de recibir la vida como viene y luchar por tantos pibes y pibas que se nos acercan con este dolor que representa los consumos problemáticos, ¿no? Y pensaba esto mientras hablaba Carlito recién, que este compromiso desde los derechos humanos, también y esto que decía el Papa de recuperar la política, implica que, y ese trasfondo, ese telón de fondo de construir comunidad, implica que sea consecuente incluso con nuestros métodos de trabajo y con nuestra espiritualidad incluso. Yo digo, en algún punto casi diría hasta politizar nuestra espiritualidad, ¿no? En el buen sentido, sin tenerle miedo a la palabra política, sin tenerle miedo al poder conversar de política, de la política que implica nuestra presencia eclesial en los barrios y en las ciudades donde estamos insertos, y en nuestras misiones en cada lugar. Cómo esa espiritualidad vivida diariamente en comunidad incorpora estas realidades que vamos atravesando. Y, por ejemplo, en Mar del Plata tenemos una experiencia con la diócesis que ya tiene varios años, con el obispo anterior incluso, que es la Mesa por la Dignidad de las Periferias, se llama la experiencia. Y en esto pues, también cada uno y cada una puede compartir sus buenas prácticas, ¿no? Cómo vamos haciendo en la marcha todos los días. En esa mesa, por ejemplo, acá en Mar del Plata, se encuentran referentes de los sindicatos, las referencias de la pastoral social, algunos párrocos, laicos, y referentes también de movimientos sociales. De hecho, ahora creo que la mesa de Mar del Plata fue invitada para compartir con otras diócesis esta experiencia de la Mesa por la Dignidad de las Periferias, para poder replicar ese encuentro mensual de diálogo y que también va teniendo algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo, ahora siempre se planifica para el fin del año, para la Navidad, un encuentro con la gente en situación de calle. En Mar del Plata hay una población muy grande en situación de calle y con los fríos sufre mucho, muchos jóvenes también, el basural que tiene Mar del Plata. Es una de las formas que yo les comparto lo que vamos haciendo desde el lugar donde vivo, ¿no? Y también una expresión que a veces es compleja, porque no siempre la podemos
ejercer de la mejor manera, o incluso por la seguridad o inseguridad que implica, tiene que ver con la denuncia y el aspecto profético en relación a las estructuras injustas que atraviesa nuestro pueblo y nuestras comunidades. Preguntarnos por quién gana o quién pierde con algunas estructuras injustas a nivel social es incluso hasta peligroso. Tenemos muchas anécdotas. Aquella frase, por ahí algunos recordarán, que Carlito creo que alguna vez me recordaba, de Elder Cámara, de si pregunto, si le doy pan a la gente, dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué tienen hambre, soy un comunista, ¿no? Entonces, lo mismo que vivir y trabajar en los barrios en cuestiones de consumo de sustancias, a veces nos encuentra con situaciones bastante complejas que todavía ni la política y tampoco la iglesia termina de poder resolver. La presencia, por ejemplo, de los transas dando vueltas por el barrio y cómo esas articulaciones y negociaciones que a veces las comunidades y los barrios realizan con los puntos de venta de drogas generan una realidad y una trama social que no podemos ignorar, que tenemos que poder conocer. Por eso también esto de pensar nuestra tarea desde los derechos humanos y en estas realidades complejas implica charlar mucho, como decía Ivonne, creo recién, estas conversaciones profundas y estudiar mucho los temas. Por eso la posibilidad de hacer estudios sistemáticos sobre algunas de estas realidades no está de más, ¿no? Muchos de ustedes también, incluso los Hogares de Cristo, los curas villeros, se han planteado la experiencia, por ejemplo, de la Universidad de las Periferias y otros, la UNISAL. Digo, tenemos que poder sistematizar el conocimiento que hacen otros y también que tenemos nosotros, ¿no? Poder ofrecer la sistematización concienzuda de esos saberes. Muy bien. Entonces, ahí avanzamos un poquito, Agus, con la próxima placa. ¿Cómo vamos de tiempo? Tendríamos que ir ya medio terminando, ¿no? ¿O estamos...? Agus, o Carlitos, Sandra. Unos 10, 15 minutos si 15 querés y minutos vamos más. cerrando. Está Y bien. aprovechamos para decir algo, que por favor, para que podamos tomar asistencia, escriban en el chat el nombre. Muy bien. Entonces, hace un rato les citaba, ahí vamos aterrizando un poco en la pregunta de siempre que nos hacemos en estos encuentros de qué hacemos, ¿no? De qué hacer. La congregación tiene esta institución que yo les mencionaba hace un rato, que es Don Bosco Internacional, que también es una institución que produce algo de reflexión sobre distintos temas y sobre todo en la incidencia política del diálogo con los estados, en las instituciones no gubernamentales en Europa. Ellos sistematizaron algunas propuestas y ejes de trabajo. Y hablan de una palabra que se puede traducir como incidencia política, que es advocacy. Después ese documento, Sandra, por ahí lo podemos compartir porque es interesante para que todos los puedan tener y leerlo, porque Sí. genera una síntesis interesante en la plataforma. Todos esos documentos los vamos a compartir en el aula virtual. Sí. Entonces, dice, se trata de un proceso que apoya y empodera a las personas para expresar sus opiniones y preocupaciones, acceder a la información y servicios, promover y proteger sus derechos y responsabilidades, explorar opciones y tomar decisiones. Esto un poco a la europea de lo que veníamos diciendo nosotros de generar espacios de apropiación de la palabra, ¿no? Sobre todo de los jóvenes, los adolescentes con los que trabajamos. Y
y en nuestras comunidades eclesiales, que poder generar una conciencia de la necesidad de entrar en diálogo con las instituciones oficiales, con otros y otras por fuera de nuestras fronteras que también trabajan por el bien común. No pensarnos endógenamente desde solamente nuestras instituciones, sino sabernos con otros y otras empujando la historia. Entonces, asegurar que las personas, especialmente aquellas más vulnerables, son capaces de hacer que su voz sea escuchada. Y en eso es un desafío grande de no apagar las voces con a veces nuestros estilos o hábitus, como se dice, de sector social o de clase, que pueda poner y no ser coherente con dejar que todos y todas tengan esa voz, ¿no? Entonces, en la promoción de los derechos humanos estamos todas y todos. Y el método, mediante la concienciación sobre las reformas gubernamentales necesarias, incluyendo la reforma de servicios y la protección, el desarrollo de campañas con alianzas y entes de la sociedad civil, proponiendo soluciones junto a los gobiernos desde un rol de aliado de probada reputación. Ahí el Papa Francisco decía, sin complicidades, ¿sí? Sin complicidades, pero sabiendo que tenemos que ir al encuentro incluso de los estados, ¿sí? De los gobiernos, de las instituciones oficiales, de las grandes instituciones internacionales que promueven el desarrollo de los derechos humanos. La congregación tiene también, obviamente no lo podemos desarrollar en 45 minutos, en una hora, una reflexión ya desde hace varios años, al menos me consta por algunos materiales que vimos, desde Chávez, por ejemplo, del 2009, específicamente un trabajo sobre una reunión sobre la reflexión que la congregación hace en los planteos de la ONU sobre los objetivos de desarrollo sostenible del Plan 2030 que habrán escuchado nombrar. Eso es un capítulo que para el que le interesa meterse a leer sobre eso está bueno. Entonces, la congregación también acorde con las indicaciones del magisterio eclesial de los últimos años, se pone en un diálogo directo desde la política, ¿no? Entonces pensemos nosotros también cómo hoy lo hacemos en nuestros lugares, hasta dónde nos jugamos, un poco a veces nos embarramos en el encuentro con ciertos sectores de la política, de la sociedad civil, ¿sí? Está fea a veces, tal vez fea la metáfora de embarrarnos, pero vieron que muchas veces la usamos y quedamos un poco conflictuados. Y quienes se intentan vincular en nuestras comunidades a veces siempre son mirados con un poco de sospecha, ¿no? Pero poder replantearnos, siempre esto lo venimos hablando desde hace varios encuentros, pero replantearnos cómo concebimos nuestra política, ¿no? Muy bien, Creo y la que, próxima, Agus. sí, que creo que un poco también te baja de esa autorreferencialidad o omnipotencia de que nosotros podemos todo solos y que nosotros tenemos todo y la verdad y la tenemos re clara, digamos. Creo que cuando vos te sentás en esas mesas, como uno más, también consciente del alcance que tiene la institución que representás, ¿no? Ya sea la iglesia, ya sea la congregación, pero también ahí haces jugar tu voz frente a otras voces y empezás a construir con otros, ¿no? Tengo experiencias de mesas intersectoriales, no sé, ahí en General Pico, donde vos vas con la sala de salud, con la universidad, con la comisaría, con los bomberos, y te sentás ahí y vas viendo problemáticas que son comunes a todos en el territorio, y vos aportás lo tuyo, y también reclamás, y a veces reclamás con otros a donde tenés que ir a hacer, ¿no? A hacer escuchar la voz, para que esté presente, no sé, el Estado con alguna propuesta, que es el que tiene a veces la capacidad y los recursos que vos no tenés también, ¿no? Entonces, eso está muy bueno, y también te da mucha humildad de decir, bueno, vamos armando entre todos como podemos,
mejores respuestas para el territorio, ¿no? Está bueno esto de la justeza desde la cual nos paramos con humildad, pero también sabiendo de que tenemos que poder sumar nuestra voz y nuestra experiencia. En algunos momentos esas mesas, o incluso algunas jurisdicciones estatales o instituciones de la sociedad civil, recuperan nuestro saber, ¿no? O muchas veces en el diálogo con algunas experiencias son tomados por algunos gobiernos locales, algunos municipios, provincias, en sus ministerios de educación, ministerios de cultura, que toman experiencias que han nacido en el corazón de nuestra práctica pastoral. Está bueno esto Sí, que decías, Agustín. Sí. sí, yo quería decir también, siguiendo un poquitito lo de Agustín, cuando Papa Francisco dice iglesia en salida, es una iglesia que no es que va a salir para recuperar gente o para llevar gente, digamos, ¿no? Sino que una iglesia en salida es esto que se hablaba de las mesas, de la articulación con otros organismos, con lo que hay ahí donde uno vive, con lo cual uno puede, bueno, articular, escuchar, sentir, ¿no? El Papa insiste tanto en esto de escucharlo al otro, ¿no? Escuchar lo que otros tienen para decir. Me parece que es una actitud muy importante y en esa iglesia en salida, como decía también Papa Francisco, prefiero una iglesia herida y embarrada porque no es tan lineal lo que a veces hay afuera que una iglesia autorreferencial, ¿no? Que se mire simplemente para sí mismo. Y bueno, y creo que también un desafío es que en esa iglesia que queremos ser, ¿no? Tienen que entrar todos, como decía el Papa, ¿no? Todos, todos, todos. Cuando entran todos, se te arma un despelote grande también, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, es un desafío inmenso, lindo, ¿no? Que, y que a favor de la vida, casualmente. Pero eso no siempre es ni tan santo ni tan perfecto. Lo bueno es que no somos santos ni ángeles, sino que somos seres humanos, ¿no? Que también nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras incoherencias, pero que bueno, como todo el mundo intenta construir, acompañar, salir adelante. Bueno, Y agrego algo más, esto que decía Carlos, para que puedan entrar todos, todos tienen que poder ser vistos o mirados por alguien, así como hablábamos del derecho a la escucha que nombraba Jime. Em, Me parece que estamos viviendo un momento en el cual es preciso apagar pantallas y encender miradas, ¿no? Como dice un colega. Entonces, desde nuestra mirada en nuestro paso por las obras sociales, es interesante llevar eso que vemos y que dejar de que sean invisibles para muchos, ¿no? Entonces, me parece que eso también es trabajar en la advocacy. y termino con esto, disculpen. El Papa Francisco cuando fue al Timor Oriental, le preguntaron así, obispos más cercanos, qué era lo que más le había impresionado, y decía esto: me impresionó ver la mirada de los niños que tenían luces de esperanza. Qué linda, ¿no? Creo que a veces los más chicos nos iluminan también para seguir caminando y por dónde caminar también. Gracias, Carlos y Sandra. Hace un rato decía esto de llevar estos principios a los métodos de trabajo, ¿no? Entonces, también otra experiencia que quería al menos mencionarla y compartirla, que algunos de nosotros que tuvimos o tenemos trabajos vinculados con la Cedronar, hace algunas gestiones atrás se había trabajado en función de lo que se llamaba el tratamiento comunitario, ¿no? Los dispositivos de Cedronar trabajaban en ese paradigma que estaba bueno porque era bastante acorde con esto de recuperar la voz, incluso de aquellos usuarios y usuarias de drogas. Y en esa trama que podíamos
sistematizar y mapear y conocer más en profundidad, saber que todos y todas podían ser factores de cuidado para con otros y otras. Entonces, también como decía, esto de llevar, por ejemplo, a nuestra espiritualidad esta manera de pensar, estas concepciones, estos principios, también a nuestro método de trabajo cotidiano y de abordaje territorial, ¿no? Cómo ser coherentes con eso que creemos, incluso en los métodos que proponemos. Bueno, y la última placa, así ya terminamos, antes de cerrar, son ámbitos en donde Don Bosco Internacional sistematizó algunos ámbitos o áreas en donde esto de la advocacy puede ser vivenciada. Entonces dice, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes e interrelacionales, con un foco particular en, y ahí tenemos, que son ámbitos de nuestro despliegue, los derechos de infancia, adolescentes debería decir ahí, y jóvenes, la educación, incluyendo obviamente la formación profesional, formal, no formal, informal, o como en cada lugar lo mencionamos, el trabajo educativo en sectores populares, la lucha contra la pobreza y la promoción de la inclusión social, en donde donde esa pobreza tiene distintos rostros. Hoy yo les mencionaba en Mar del Plata, por ejemplo, la situación de calle, el reciclado de residuos, el consumo de sustancias, la cuestión del el sufrimiento ambiental, todo lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, ¿sí? Que por momentos puede ser incluso la lucha por el acceso a derechos básicos en la vida urbana, por ejemplo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de hermanos y hermanas nuestras luchando por el agua, ¿no? Por la vida de cómo urbanamente los barrios a veces se encuentran sin infraestructura. Y todo lo que tiene que ver también con la vida del mundo del trabajo, que es otro capítulo, ¿sí? Ahí Don Bosco hoy no salió, pero Don Bosco con aquella experiencia de hacer firmar un contrato a los empresarios constructores de la Italia de su tiempo para conservar, para guardar los derechos de los pibes y ponerlos por escrito por primera vez, ¿no? Como jóvenes trabajadores. Don Bosco metiéndose en esa realidad y dialogando, por ejemplo, ahí con el mundo empresarial, con la política de su tiempo. Y un agregado en particular, que también es otro capítulo muy interesante, es la realidad que nos presenta en este tiempo la vida de las mujeres, ¿no? En eso, humildemente, obviamente, las mujeres son quienes pueden narrar mucho mejor, pero cuando preparábamos este encuentro nos atravesó la situación del femicidio de Morena, Brenda y Lara en Matanza, que seguramente todos están al tanto, pibas, adolescentes y jóvenes, que fruto, digamos, de las redes del narcotráfico y el consumo de sustancias y la violencia que viven nuestros barrios, fueron asesinadas. Y entonces, como, de hecho, recordaba aquello de la teóloga Ivonne Guevara, de entender que la violencia y el mal, de una manera muy particular, se vivencia en la vida de las mujeres, ¿no? Y hoy citábamos a Rita Segato desde las ciencias sociales. Entonces, me parece que en particular es un capítulo interesante que en nuestras comunidades pensemos que viven las pibas puntualmente, ¿no? Las pibas, las mujeres de nuestros barrios y nuestras comunidades. Y bueno, y este último punto de los jóvenes como agentes de paz, entenderlos como protagonistas, y en eso nuestra congregación y la vida de Don Bosco fue una invitación desde el origen, a Domingo Sabio, a los primeros salesianos,
de hacerlos, de creer en los pibes, creer en los jóvenes como agentes de transformación, de cambio, de educación, de poder llevarlos al encuentro con Jesús en una vida plena, y que el adulto, digamos, los adultos no necesariamente tenemos que estar pensándonos en la centralidad de esa acción.